La siguiente declaración fue escrita oficialmente por el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni el día 28 de marzo del 2025, cuyo título: Paz y saludos a todos los honorables Ansar y a todos los creyentes. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso. Que la paz, la misericordia, las bendiciones y el placer de la complacencia de Dios sean con vosotros, amados de mi corazón e iris de mis ojos, mis amados los primeros y mejores Ansar. Que Dios os proteja y os aprecie. Oh mis amados en el amor de Dios. Anteriormente les he prohibido venerar exageradamente al Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni, y me refiero a la veneración exagerada mediante súplicas hacia mí en vez de Dios, o suplicarme junto con Dios, o intermediar vuestra súplica a Dios a través de mí, puesto que esto es lo que se llama la veneración exagerada y prohibida, que es invocarme a mí en lugar de a Dios. En cuanto a la veneración de respeto, el aprecio, la reverencia y la santificación es obligatoria para vosotros, debido a la posición del califa representante de Dios entre los creyentes. Y cuando digo santificación, me refiero al siguiente ejemplo. Observen a la santificación del mensajero de Dios entre sus compañeros y su reverencia por mandato de Dios. Y Dios Todopoderoso dijo: Ya ayyuhalladhina amanu, la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasulih, wattaqullah. إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Sadaqallahu al-Azim. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 49, versículos del 1 al 2. La veneración prohibida es la exageración en mi persona que consiste en invocarme fuera de Dios, o suplicarme junto con Dios, o pedirme intermediar por vosotros en la súplica entre vosotros y Dios. Esta es la veneración prohibida en la adoración. En cuanto a la veneración del aprecio, la reverencia, la santificación, el respeto y el amor, es un deber impuesto por Dios a los creyentes, de modo que Dios colocará en vuestros corazones un grandioso sentimiento de amor por Él, el mensajero de Dios Muhammad y el califa de Dios, el Imam al-Mahdi Nasser Muhammad Yemeni, como prueba de sinceridad en vuestra creencia y fe, y si no fuera por su grandioso amor por Dios, no habrían amado al mensajero de Dios Muhammad ni al califa de Dios Nasser Muhammad más que su amor por sus madres, padres, hijos y todas las personas del mundo. Lo que me obligó a escribir esta declaración es para que puedan distinguir entre la veneración exagerada y prohibida, sin razón en mi persona, ya que esto se considera como shirk, y la veneración de respeto, la reverencia y la santificación, ya que la santificación no se considera ante Dios como un shirk. Y Dios Todopoderoso dijo: A'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim. Fakhla'na alayka innaka bil wadi al-muqaddasi tuwa. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 20, parte final del versículo 12. Asimismo, Dios describió al arcángel Gabriel como un veraz, y Dios Todopoderoso dijo: قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 2, versículo 97. Del mismo modo, Dios describió al arcángel Gabriel como al Espíritu Santo, y Dios Todopoderoso dijo: قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. صدق الله العظيم.
Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 16, versículo 102. Y que todos los años seáis bondadosos y firmes en la verdad, hasta el día del juicio final. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Os anuncio el cumplimiento de la prometida victoria de Dios y una inminente conquista muy cercana, y buenas nuevas de Dios para los dotados de entendimiento, y una derrota para las criaturas más malvadas, Donald Trump y todos sus soldados y aliados, mediante la voluntad de Dios y con una orden suya. Asimismo, os anuncio una gran victoria de Dios para quienes realmente luchan contra el más malvado de los seres, Donald Trump y sus aliados en cuerpo y alma, y no a los que practican la taqía. Aclaración del traductor. At-taqía, en árabe taqía, significa ocultar una creencia por temor a sufrir daños materiales o morales. Que Dios los perdone por su débil creencia en el poder y la gloria de Dios. Glorificado sea el nombre de Dios el grandioso. Toda la gloria pertenece a Dios y a sus aliados, mientras que los humillados y despreciados son siempre los enemigos de Dios y los enemigos de sus aliados. Y quien desea que Dios conceda la victoria a Trump y sus aliados de entre los demonios humanos, los sionistas extremistas, sobre Gaza, Palestina, de entre los sunitas, y sobre los Ansar Allah, de entre los yemeníes, que luchan junto a ellos, entonces habrá negado todo lo que le fue revelado al mensajero de Dios Muhammad en el decreto del Gran Corán. Dios no aceptará sus oraciones, ayuno, peregrinación. De hecho, no aceptará ninguna de sus obras, por lo que Dios las rechazará en su cara, haciéndolas todas vanas, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 3, versículos del 28 al 29. Y también les ordenamos difundir los discursos de mi honorable hermano, Abdul Malik Badruddin. Juro por Dios, no le he visto pronunciar ni una sola palabra del shirk, y digo solamente sus discursos porque veo que carecen de expresiones del shirk, y así también les pido difundir las palabras del portavoz militar, mi honorable hermano Yahya Saria, ya que son nuestros aliados, siempre y cuando se adhieran a su enfoque actual de luchar contra el representante de Satanás, Donald Trump y todos sus soldados y aliados, siempre y cuando siguen así, absteniéndose a participar en las guerras de los musulmanes entre sí. Por ello, nunca los abandonaremos y Dios es nuestro ayudador. Y estamos siguiendo los acontecimientos de cerca, oh mis amados de mi corazón, y espero que Dios corrija las actitudes de su séquito que están distorsionando la reputación de los Ansar Allah. Y me refiero a los que oprimen de entre ellos a la gente y roban su dinero de forma injusta. Es importante purificar su ropa de la suciedad, puesto que su séquito son los más cercanos al pueblo yemení, y son ellos los que realmente pueden ensuciar su imagen o en cambio limpiarla, y hacer que su pueblo esté satisfecho con él, ya que el líder valiente es aquel que no permite que nadie sufra injusticias bajo su mandato, porque no teme cuando se trata de algún asunto por la causa de Dios el reproche de nadie, aunque fuera el opresor un familiar cercano. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos. Vuestro hermano, el califa de Dios sobre el reino de los mundos, el imam al-Mahdi, Nasser Muhammad al-Yamani.